Buenos días, jóvenes. Vamos a continuar con el capítulo 2. La vez pasada vimos y explicamos un poquito este ejemplo. Un ejemplo que se resuelve, bueno, parte del problema se resuelve utilizando compatibilidad, pero inclusive compatibilidad me puede servir para establecer también ecuaciones. Eso lo podemos ver en otros ejercicios, pero por medio de compatibilidad también puedo escribir una ecuación extra para resolver sistemas estáticamente indeterminados. Entonces vamos a arrancar acá. Y vamos a continuar con sistemas estáticamente indeterminados. Los sistemas estáticamente indeterminados son aquellos en el cual yo tengo más incógnitas o tengo más reacciones internas o externas, ¿verdad? Que el número de ecuaciones que me da un análisis estático. El análisis estático solo puede darme 3 ecuaciones. Eso es todo, no me puede dar más. Una de las cosas importantes que nosotros tenemos que aprender dentro del análisis que tenemos que hacer en un ejemplo o en un problema es hacer bien el diagrama de cuerpo libre, reconocer bien los apoyos que tengo y a partir de los apoyos tengo que establecer el número de incógnitas. Esa parte es muy importante, el tipo de apoyo que tengo, porque si no veo bien cuántas reacciones tengo, estaría o dejando una reacción por fuera o estaría metiendo una reacción más. Entonces ya por ahí el análisis está mal. Ya digamos, arrancando por ahí, ya estamos mal. Entonces, recomendación, repasen lo que vimos en mecánica 1, bueno, los tipos de apoyo que teníamos y el número de reacciones que cada apoyo va a tener. Ok, entonces vamos a empezar. Este es un ejemplo relativamente sencillo, pero lo que vamos a ver es el método de fuerza redundante. Entonces ya les voy a explicar qué es el método de fuerza redundante. Como pueden ver, es una barra compuesta. Tengo la barra A. La barra A es de 250 milímetros cuadrados y la sección CB, perdón, tiene 400 milímetros cuadrados. Bueno, tiene las longitudes y bueno, en un punto ahí, en un punto D y en el punto K, aplico una fuerza. Bueno, aplico una fuerza de 300 y una fuerza de 600. Ok, entonces vean lo que sucede. Como son varias fuerzas las que se aplican a lo largo de la barra, yo no puedo suponer que la reacción en el punto B o la reacción en el punto A es la misma, porque va a variar, cambia. ¿Ok? Entonces, hago mi diagrama de cuerpo libre, quito uno de los apoyos, ¿ok? Digamos, quito el apoyo en B. ¿Ok? Entonces, puedo ver que si yo quito el apoyo B, yo lo puedo sustituir por una reacción. Entonces, pongo ahí la fuerza RB como una reacción. Y podemos ver que la barra está, digamos, apoyada ahí o está empotrada. Entonces, quiere decir que ahí hay o sea, que no puede haber deformación. Entonces, ¿qué es lo que hace uno? Uno sabe que la deformación de toda la barra va a ser igual a 0. ¿En qué consiste el método? El método consiste en 2 partes. Este es mi diagrama de cuerpo libre, ¿verdad? Quito un apoyo, ¿okay? Lo sustituyo por una fuerza y vea lo que digo. Bueno, esta lo voy a separar en 2 partes. Quito el apoyo y después voy a analizar la deformación de la estructura como si no tuviera ese apoyo B.
O sea, voy a dejar que la estructura se deforme libremente. Voy a tener una deformación. Esta deformación la vamos a llamar la deformación por las fuerzas externas o una deformación L. Y después le vamos a aplicar esta reacción que nosotros habíamos puesto, la vamos a aplicar por medio de la resultante. Y al final vamos a decir que esta deformación que se produce por las fuerzas externas más la deformación que produce la fuerza la reacción con la fuerza redundante tienen que ser igual a 0. ¿Me entendieron? Un poco enredado. Profe, quizás no me queda exactamente claro el punto de por qué la deformación total es 0. Ok, excelente. Tenemos una barra o un eslabón compuesto, ¿verdad? No es totalmente uniforme con fuerzas que se aplican en puntos intermedios. Aquí tengo un apoyo fijo y aquí tengo, no sé, un suelo, digamos, una pared. Ni este apoyo, ni el apoyo A, ni el apoyo B van a dejar que la estructura se estire. Son apoyos, ¿ya? Entonces no se estiran. Quitamos el apoyo en B y lo sustituimos por una reacción. Ok, esto es lo que tenemos al principio. Vamos a ver. Voy a ponerlo así. Vamos a ver. El problema, yo lo expreso aquí de esta manera, ¿verdad? Con un diagrama de cuerpo libre. Esto es lo que yo tengo, ¿ve? Tengo una fuerza externa de 300 kilonewtons, una fuerza externa de 600 y una reacción. Y sin deformación. ¿Por qué no hay deformación? Por el tipo de apoyo. Ahora, yo lo voy a sustituir. Es que en realidad esto yo lo puedo decir que es compatibilidad con fuerza redundante. Ok. En esta fuerza redundante lo que hacemos es, quitamos el apoyo, dejamos que la estructura se estire. Vea que ya no tiene el apoyo, dejamos que la estructura se estire y después, aquí, vea que primero agarro las dos fuerzas externas, dejo que el material se estire y después agarro el apoyo. Vea que el apoyo, por decirlo así, va a generar una reacción. Esa reacción es como imaginárselo, ¿verdad? Esa reacción va a hacer que el material se me deforme, pero como para arriba. Entonces, la deformación que producen estas dos fuerzas, las fuerzas externas, y la deformación que produce la reacción tiene que ser igual a 0. Entonces, uno por fuerza redundante, uno lo plantea así. La deformación por las fuerzas externas más la deformación por la fuerza redundante tiene que ser igual a 0. Ahora sí, la idea es ¿por qué igual a 0? ¿Verdad? Esa fue la pregunta. Por el apoyo que tengo. Ok, profe, listo, muchas gracias. Ok, perfecto. Igual, si todavía no les queda así claro, un poquillo enredado, no se preocupen. Lo importante es que puedan aclarar las dudas. Ok, entonces, ¿qué es lo que hacemos nosotros? Vamos a decir que estas dos deformaciones, ¿verdad? Tienen que ser iguales. Ok, entonces eso es superposición con fuerza redundante. Ah, bueno, aquí está. Entonces, la deformación total, uno dice la deformación de las fuerzas externas más la deformación del apoyo, ¿verdad? Es igual a 0. Ok, entonces vamos a resolver el ejemplo este así rápidamente. Igual vea lo que, o vea la, digamos, la estrategia. La estrategia es diagrama de cuerpo libre, quitar uno de los apoyos, sustituirlo por una fuerza,
¿verdad? Esta fuerza la vamos a llamar fuerza redundante. Y el fenómeno lo vamos a estudiar en dos partes. Uno donde actúan las dos fuerzas externas, ¿verdad? Y el otro donde actúa solo la fuerza del apoyo. Y la deformación al final tiene que ser igual a 0. Entonces, eso es como la estrategia, ¿verdad? Como la metodología. ¿Ok? Ok, entonces lo vamos a hacer así. Vamos a hacerlo por partes. Recuerden que al ser una estructura que está, vamos a ver, al ser un eslabón donde yo puedo dividir las secciones por las diferentes cargas que aplico, voy separando, ¿no? Voy separando las secciones. ¿Ok? Lo puedo hacer de abajo hacia arriba o de arriba hacia abajo, ¿verdad? Pero la idea es como ir cortando, ¿verdad? Yo voy cortando, ¿ok? Vamos a hacerlo así. Vamos a hacer unas. Vamos a ver. Ok, vamos a ver la sección. AD. En la sección AD, yo corto la sección. Ok. Aquí tengo un apoyo. Aquí tengo A. Y aquí, digamos, un poquito para abajo, donde tengo la fuerza aplicada, en el punto T, donde tengo la fuerza de 300 kilonewtons, antes de llegar al punto T, yo corto. ¿Ok? Entonces yo corto. Y voy a poner una reacción. Vamos a poner una fuerza. P1. Ok, entonces yo corto antes de llegar al punto D. Entonces, ¿qué digo? Bueno, aquí hago sumatoria de fuerzas en Y es igual a 0. Vea, para la sección AD. Solo tengo una fuerza. No tengo fuerza externa. Entonces, para que eso esté en equilibrio, yo voy a decir que la fuerza P1 tiene que ser igual a 0. Ok. Vamos a ver para la sección AC. Ok, entonces para la sección AC, yo corto por aquí tengo el punto D, voy a poner la fuerza externa, 300 kilonewtons, ok, y vamos a ver aquí, a unos 300, y aquí pongo una reacción. Voy a cortar antes de llegar al punto C, o sea, corto antes de llegar al punto C. Corto antes de llegar al punto C, entonces pongo una reacción. Esa reacción no sé si es hacia arriba o hacia abajo, no sé, ¿verdad? Ok, pero voy a ponerla así, para abajo. Entonces digamos que esa es P2, o no sé. Bueno, parece que el problema lo hizo de abajo para arriba, yo lo estoy haciendo al revés. Ok, entonces aquí pongo P2, por ejemplo. Ok. Al final tiene que ser lo mismo. Entonces digo, sumatoria de fuerzas en Y es igual a 0. Ok, entonces vean que solo tengo una fuerza, entonces voy a decir que P2, ¿verdad? Bueno, aquí sería menos menos porque va para abajo, menos 300 es igual a 0. Entonces de aquí sacamos que P2 es igual a 300 kilonewtons. Pero esto iría en la dirección hacia arriba. ¿Ok? La reacción. Ok, entonces uno lo va haciendo por secciones. Este ejemplo está resuelto en el libro, entonces simplemente ustedes lo repasan. Ok, lo importante acá, vamos a ahorrar lo demás, lo importante es calcular la deformación debido a las fuerzas externas. Ok, entonces
aquí la idea es utilizar esta fórmula, que era la sumatoria de las deformaciones por cada sección. Te vas a calcular la deformación que ocurre aquí, la deformación que ocurre aquí, ¿verdad? Todo sumado. ¿Ok? Ahí más o menos anda la idea. De esta manera vamos a encontrar la deformación debido a las cargas externas. Bueno, aquí vamos a ver. No me daban E. Estoy calculando todo en términos de E. No me acuerdo del enunciado si daba el valor de E. Pero no importa. Entonces yo hago la sumatoria de todas las deformaciones. Lo puedo trabajar en términos de E si no lo conozco. Entonces todo me va a caer en términos de E. Y aquí encuentro la deformación debido, ¿verdad?, a las cargas externas. Esa es la primera parte. Más, ahora viene la segunda parte. La segunda parte es solo ver la deformación que produce la reacción. Ahí es muy sencillo, porque como es una fuerza externa que se aplica en uno de los apoyos, esta reacción que se aplica en B va a ser igual a todo lo largo de la barra. Entonces uno hace diagrama de cuerpo libre igual y vamos a encontrar que esta reacción, ¿verdad?, la vamos a llamar RB. ¿Ok? Se pone en RB nada más. ¿Ok? Y calculamos la deformación debido, solo que aquí debió haber ido RB. Bueno, aquí está. Ok, entonces uno pone la reacción debido a RB. Y vamos a igualar estas dos a 0. Entonces uno suma estas dos. Dice la deformación L, la deformación debido a las cargas externas, más la deformación debido a la resultante, o al apoyo, ¿verdad? Igual a 0. Bueno, ahí se me cancela E. Entonces, si está igualado a 0, este E se me cancela con este E. Entonces, ve, me queda este valor con este otro. Entonces, puedo encontrar el valor de RB. Ok, entonces, bueno, aquí está. Pone uno las dos deformaciones. Aquí se me cancela E. Se me cancela y encuentro RB. ¿Ve? Entonces, ya con RB, yo puedo hacer análisis estático nuevamente en todo esto para encontrar la reacción en A. La reacción, entonces me da la reacción en A y la reacción en B. Vea que se los estoy explicando muy rápido. Es una explicación muy conceptual. A mí no me gusta hacerlo así. Me gusta más ver ejercicios ya de examen. Pero la idea es que ustedes practiquen y repasen este ejercicio. ¿Okay? Entonces repasen este ejercicio. Este mismo método que estamos viendo acá, lo vamos a aplicar también más adelante. Es como el mismo concepto para el cambio de temperatura. Entonces, lo siguiente que vamos a ver es el cambio de temperatura. Ustedes saben que cuando un material se calienta, ¿qué esperaría uno de ese material? ¿O cuál sería el comportamiento esperado? Se expande. Exactamente, se va a expandir. Perfecto. Y si se enfría, Se contrae. excelente. Entonces, esas son dos cuestiones que ustedes tienen que tener en cuenta. Si hay un cambio de temperatura, que normalmente en todas las aplicaciones de ingeniería hay un cambio de temperatura. Puede ser que inclusive la temperatura ambiental vaya cambiando. Puede ser que en estos días, en las mañanas tienda a hacer frío, ¿ok? Entonces ese frío hace que las estructuras se contraigan y generen esfuerzos. Y conforme vaya pasando el día, ¿verdad? El día va calentando, ese cambio de temperatura hace que los materiales, ¿verdad?, se expandan. Eso solo considerando la temperatura externa. Ahora, si en el proceso de trabajo del equipo hay un cambio de temperatura considerable, no sé, porque se genera calor o la fricción, etcétera, etcétera,
el material se va a expandir, ¿verdad? Se hace más grande, ¿ok? Esto es lo que vamos a ver ahora, las propiedades de los materiales, que también es una propiedad de los materiales, la capacidad de expandirse. Yo puedo tener una barra de acero con las mismas dimensiones de una barra de aluminio. Digamos, tiene la misma sección transversal, ¿verdad? Tiene la misma área, tiene la misma longitud, etcétera, etcétera. Pero esos materiales no se van a comportar igual al mismo cambio de temperatura. O sea, porque uno se va a expandir más que el otro. ¿Ok? La expansión térmica la vamos a... Aquí falta una coma. Pongamos punto y coma. Entonces, aquí tengo una ecuación, ¿verdad? Y aquí tengo otra. La expansión térmica nosotros la vamos a expresar con esta fórmula. Entonces, la expansión térmica, y la vamos a poner así, la deformación T, una T mayúscula ahí, ¿verdad? Se refiere a la expansión térmica, va a ser igual. Alfa, que es una constante del material, que se llama coeficiente de dilatación térmica. Este alfa es característico para cada material. O sea, para el acero, el alfa tiene un valor. Para el aluminio, el alfa tiene un valor diferente. Para el bronce, el alfa tiene un valor diferente. Entonces, tenemos el coeficiente de dilatación, el cambio de temperatura. Este cambio de temperatura lo vamos a hacer así. Temperatura final o temperatura 2, ¿verdad? Menos temperatura inicial. En este orden. Entonces, si hay un aumento de temperatura, el delta T es positivo. Entonces, la deformación es positiva. Si hay una disminución de temperatura, ¿ok? El delta T es negativo, entonces el cambio de longitud nos va a dar negativo. O sea, quiere decir que el material se contrajo, se hizo más pequeño. Y lo multiplicamos por la longitud del material. Esto nos va a dar la deformación térmica. ¿Ok? Muy bien. Esto mismo que, bueno, lo que hicimos anteriormente con fuerza redundante es lo que podemos utilizar, por ejemplo, para un sistema estáticamente indeterminado cuando ocurre un cambio de temperatura. Vamos a imaginar que tenemos una barra. Bueno, vean aquí esta barra. Yo tengo una barra, no me dice qué es, pero puedo suponer que es una barra de aluminio, una barra de acero, que está colocada entre dos paredes. Recuerde que estos apoyos yo los considero rígidos. Los apoyos yo los considero fuertes, rígidos, para que no se deformen. Puedo suponer que esta barra encaja ahí a cierta temperatura, ¿verdad? Encaja perfectamente. O sea que no hay que forzar para que esta barra entre en ese espacio. ¿Qué pasa si hubiera un cambio de temperatura? ¿Qué pasa si hay un cambio de temperatura? Digamos que está a una temperatura de 20 grados y aumenta a 100. ¿Qué pasaría? La barra va a intentar expandirse. Correcto, exactamente. Entonces, si hay un cambio de temperatura, la barra va a tender a expandirse. Pero ¿qué pasa con las paredes aquí? ¿Qué pasa con esa expansión? Como los soportes son rígidos, ellos evitan que la barra se expanda. Exactamente. Muy bien. Se va a generar un esfuerzo interno, no producto de una fuerza externa que estemos aplicando, sino producto del mismo cambio de temperatura. Como le digo, puede ser un cambio de temperatura positivo o un cambio de temperatura negativo, ¿verdad? Pero entonces se está produciendo un esfuerzo dentro de la barra. Ok, perfecto. Las paredes van a impedir que la barra se estire. Entonces va a producir un esfuerzo. Un esfuerzo debido a una reacción, a una P. ¿Y por qué aquí ponemos P?
cuando no estamos aplicando una fuerza externa. Ponemos ese valor P ahí porque ese va a ser la reacción que estaría provocando o que estaría generando los apoyos en la barra. ¿De acuerdo? ¿Qué vamos a hacer? El método muy similar al que vimos anteriormente. Quitamos uno de los apoyos, quitamos el apoyo B, ¿verdad? Lo eliminamos. Ok, vea que aquí ya no está dibujado. Vamos a permitir en esta parte, en esta primera parte, vamos a permitir la expansión térmica. O sea, quiere decir que a pesar de que yo tengo un apoyo, ¿verdad? Yo voy a permitir que el material se expanda térmicamente. Entonces el material se expande térmicamente. ¿Okay? Entonces ponemos la expansión térmica. La expansión térmica la encontramos a partir de esta ecuación. Alfa por delta T por L. ¿Okay? Eso es lo primero que hacemos nosotros. Pero después, en la segunda parte, ¿qué vamos a hacer? En la segunda parte vamos a decir, bueno, yo tenía un apoyo, ¿cierto? Este apoyo me estaba impidiendo que esta barra se expandiera. Entonces coloco la P. Ve, esta fuerza P que está aquí es la reacción. Es la reacción, ¿verdad? Que genera el apoyo. Entonces yo digo, bueno, ahora voy a colocar una fuerza P y esta pared, ¿verdad? Impide que la barra se estire. Es lo mismo como que esta fuerza P que está generando como reacción haga que la barra, una vez que se expandiera térmicamente, la barra llegara a su posición inicial. Ok, entonces la carga P produce una deformación axial. Y al final vamos a comparar, vamos a utilizar superposición. ¿Qué hacemos? Que la deformación térmica más la deformación mecánica, podemos poner, a mí, yo esto lo llamo la deformación mecánica, esta parte aquí, ¿verdad? Yo le llamo la deformación mecánica, ¿verdad? Debido a la pared, yo normalmente pongo una deformación M, pero pueden poner así, una deformación debido a una reacción o una deformación mecánica. Y esto al final va a ser igual a 0. Eso es utilizar superposición, ¿verdad? Con fuerza redundante. Eso es un método también que uno utiliza para resolver problemas en el cual hay cambio de temperatura, ¿verdad? Y hay restricciones en la estructura. Ok, entonces al final es cuestión como de sustituir. Ve, aquí uno dice la deformación total, ¿verdad? Va a ser igual. La deformación térmica más la deformación mecánica tiene que ser igual a 0. Entonces ahí uno sustituye valores y puede ser que usted encuentre, no sé, alguna de todas estas incógnitas uno la va a encontrar, ¿verdad? Puede ser que le estén preguntando por la P o le estén preguntando, no sé, por el cambio, no sé, de temperatura máxima que puede soportar, bueno, etcétera, etcétera. Entonces aquí nosotros estamos obteniendo una ecuación, ¿verdad? Extra para resolver el problema. ¿Preguntas? Ok, entonces avancemos un poquito. Vamos a ver ahora el coeficiente de Poisson o la relación de Poisson. Es algo muy interesante, Poisson, porque Poisson me va a explicar las diferentes deformaciones que tengo en un elemento. Vamos a ver. Habíamos visto al principio que si yo tengo una barra, digamos que esta barra es uniforme, ¿verdad? Ahí yo la dibujo un poquillo fea. Ok, yo tengo una barra, le aplico una fuerza. Esta fuerza va a hacer que esta barra se
se expanda, ¿verdad? Se alargue. Obviamente, pues no se va a expandir hasta el infinito. Él va a tener, digamos, una expansión ahí. Entonces, yo aplico una carga P, la voy incrementando poco a poco, ¿verdad? Le voy aplicando un valor y voy a obtener una deformación. Esto lo habíamos visto al principio, ¿verdad? Esto es deformación, ¿verdad? O un delta L. Ok, eso lo habíamos visto anteriormente. El material se me estiró axialmente. El material se me estiró axialmente. Si estamos dentro del rango elástico, habíamos visto que podíamos utilizar la ley de Hooke. Okay. La ley de Hooke es el esfuerzo es igual a E. E es una constante de los materiales, el módulo de elasticidad, el módulo de Young, por la deformación unitaria. Bueno, esto lo vimos la vez pasada. Si esas deformaciones van a estar dentro del rango elástico, nosotros podemos utilizar esta ecuación. Pero, ¿qué sucede? Este cambio de longitud hace que el material se estire. Pero, ¿qué pasa si yo tengo, por ejemplo, una barra delgadita? Yo tengo una barra delgada. ¿Okay? Yo la estiro, pero ¿qué sucede con esa barra? Aparte de que se me estira, ¿qué sucede? Sí, adelgazaría. Ajá. ¿Y a dónde se va a adelgazar? Imaginen que ustedes tienen una liga. Ustedes han jugado con ligas, sí. Ustedes tienen una liga de esas que usamos para tirar flechas, bueno, que usamos en una flecha para tirar piedras, ¿verdad? ¿Qué pasa con la liga? El compañero dijo que se adelgazaba, ¿cierto? Estamos de acuerdo, se adelgaza, pero ¿sobre qué eje se va a adelgazar? Sobre el eje X se estiró. Okay, sobre el eje X ocurrió un cambio de longitud en el eje X porque la fuerza es axial al eje X. Entonces hubo un alargamiento a lo largo del eje X. Pero ¿qué pasa a lo largo del eje Z? ¿Qué Se pasó? adelgaza. Ajá, muy bien. Solo en el eje Z. Y en el Y. Exactamente. Entonces vamos a tener un cambio de longitud en los otros ejes. ¿Qué pasa? Poisson me va a explicar las diferentes, o me va a relacionar, por decirlo así, las diferentes deformaciones que yo tengo en un elemento debido a carga axial. Ok, vamos a ver. Yo tengo una barra, ok, le aplico una fuerza axial en X y es de esperar que esa barra se estire, pero se estira en X, ¿cierto? Solo en X. Nosotros podemos notar físicamente que la barra se estira en X. La barra se estira en X, pero se adelgaza en los otros materiales. Bueno, si estoy estirando, ¿qué pasa si más bien P está comprimiendo? Chicos, regálame un segundito. ¿Aló? Bien, ¿con quién hablo? Wilson, vea, estoy en clases. Pásame un correíto o algo así, más tarde te atiendo o te llamo más tarde, ahora como a las 10. Ah, ah, ok. Oh, ok, ok, perfecto. Gracias, Wilson. Bueno, chao.
Ok, entonces, disculpen, jóvenes. Entonces, podemos notar, por ejemplo, que si yo tengo una fuerza axial, ¿verdad? Esa fuerza axial hace que el material se me deforme a lo largo de... Entonces, vamos a ver. Pregunta para ustedes. Si yo estoy aplicando una fuerza axial de tensión, ¿qué esperaría? Que se estire y se adelgace la barra en este caso. Ok, perfecto, muy bien. Pero seamos un poquito más específicos. Que se estire en El X. eje Y. No, no, ver aquí, vea. La fuerza axial es, ojo, P va a lo largo de ¿qué? Véanlo aquí. El eje X Ok, entonces se estira a lo largo del eje X. Perfecto. ¿Y se encoge? en Z y en Y. Perfecto, muy bien. Entonces, para una fuerza de tensión voy a ver este fenómeno. Para una fuerza de tensión, el material se estira a lo largo del eje axial que estoy aplicando esa fuerza, en este caso en el eje X, y en los demás ejes se me va a reducir. Ok, perfecto. Hagámoslo al revés. ¿Qué pasa si la fuerza axial es de compresión? Digamos, esta fuerza axial es de compresión. A ver. Sí, pero creo que se encogería en X y se agrandaría en Z y en Y. Exactamente. Entonces, si la fuerza fuera en compresión, ¿verdad? La fuerza es así. Bueno, estoy poniendo la flecha muy grande como para... Ok, entonces, se comprime en X y se alargaría o sería más ancho, ¿verdad? En Z y en Y. Muy bien. Ese es el fenómeno que nosotros estamos observando. Muy bien. Pero vean qué interesante. En una fuerza axial, la deformación yo puedo decir que, bueno, despejando la ley de Hooke, ¿verdad? Yo puedo encontrar la deformación a lo largo del eje X, ¿cierto? Y sé que el esfuerzo en Y y el esfuerzo en Z es 0. ¿Ok? Esto lo puedo ver para una fuerza axial. Pero también habíamos visto que si yo tengo esfuerzo, también tengo deformación. Pero vean que en Y y en Z no tengo esfuerzo, pero sí voy a tener deformación para fuerza axial. ¿Esto cómo lo explicamos? Esto lo explicamos y lo vamos a relacionar con una constante o con un valor que se llama Poisson, el coeficiente de Poisson. Y es una relación bastante sencilla. Bueno, vea, esta relación de Poisson, ¿ustedes qué ven aquí? Este simbolito, ¿qué ven ahí ustedes? Una V. Parece como una V, ¿verdad? Pero es una V así como estilizada, ¿verdad? No sé. Esto es Poisson, es una V como con un colochillo para la izquierda. Eso es Poisson. Poisson es una constante. Es una característica que tienen los materiales. Es una propiedad. Y lo vamos a relacionar así. El valor de Poisson va a ser la deformación en uno de los ejes dividido entre la deformación axial. Entonces, vamos a decir que Poisson es igual a la deformación Y, ¿verdad? Dividido entre la deformación en X. Estamos hablando para carga axial. Bueno, en este caso en X, ¿verdad? Porque si la fuerza axial es en Z, pues hay que darle vuelta a esto, ¿verdad? La deformación unitaria en Z entre la deformación unitaria en X. Ok, pero entonces veamos a ver. Resulta que si la deformación es axial en X, ¿cierto? La deformación es a lo largo del eje X, en este caso, ¿verdad? En esta explicación. Habíamos dicho que si la fuerza es en tensión, ¿qué pasaba
con las dimensiones en Y y en Z? Se reducían. Se reducían. Entonces, nosotros le agregamos un signo menos. Entonces, Poisson es una relación que yo también tengo para encontrar las deformaciones en otros ejes. Hay que tener cuidado porque puedo tener una combinación. Esto es solo para fuerza axial. Puedo tener fuerza axial, ¿verdad? Y puedo tener cambio de temperatura, ¿verdad? Entonces, ahí tengo que tener cuidado, ¿verdad? Que la fuerza axial que produce en cada eje, ¿verdad? Si se estira, si se encoge, y el cambio de temperatura que produce en cada eje, ¿verdad? Eso hay que tener cuidado. Pero puedo tener una combinación de los dos al mismo tiempo. Muy bien, eso es Poisson. Muy bien. Vamos a ver ahora la ley generalizada de Hooke. En la ley generalizada de Hooke vamos a utilizar ahora esfuerzos en todos los ejes. Okay, podemos considerar un esfuerzo en X, un esfuerzo en Y y un esfuerzo en Z. Vea lo que sucede. Por ejemplo, yo tomo un cubo. Un cubo es, bueno, digamos aquí es como una muestra, como un punto Q, ¿verdad? Tomo un Q unitario y voy a suponer, nada más voy a suponer que tengo un esfuerzo en X debido a fuerza axial. ¿Cierto? Entonces, este esfuerzo en X produce que este cubo se alargue a lo largo del eje X y se encoja en Z y se encoja en Y. ¿Me entienden? Muy bien. Pero ¿qué pasa si yo tengo esfuerzo en X y tengo esfuerzo en Z? Las dos al mismo tiempo. Entonces, ¿qué sucede? Y digamos que las dos son axiales. Alargo en X, ¿cierto? Porque tengo la fuerza axial en X. Esta fuerza axial en X hace que se me alargue en X, ¿verdad? Pero se me encoge en Z. ¿Y el esfuerzo en Z qué hace? Que se me alargue en Z y se me encoja en X. Y las dos al mismo tiempo va a hacer que se encojan en Y. ¿Me entienden? Ahora enredemos esta situación un poquito más. ¿Qué pasa para un elemento estructural donde yo tengo esfuerzos en los tres ejes? ¿Qué pasaría ahí? A ver, ¿qué me dirían ustedes? Bueno, sí, hay una combinación ahí rarísima, ¿verdad? Porque entonces depende de las magnitudes de los esfuerzos, ¿verdad? Yo voy a tener deformaciones, no sé, voy a tener como una combinación de deformaciones por todos lados. O sea, se me hizo un arroz con mango, como dicen, ¿verdad? Por ahí. ¿Me entienden qué es un arroz con mango? Sí, ah. Sí, profe. Ok, entonces, aquí tenemos un arroz con mango. Exactamente. Obviamente, para analizar la ley generalizada de Hooke, vamos a ver dos cosas. Primero, tenemos que estar dentro del rango de elasticidad, dentro del rango elástico. O sea, no puede haber deformaciones plásticas, ¿verdad? Y las deformaciones que nosotros vamos a considerar, por tanto, van a ser deformaciones pequeñas. Okay. Entonces, la ley generalizada de Hooke me combina los esfuerzos en los tres ejes. Me los combinan en tres ecuaciones. Entonces, yo puedo encontrar la deformación a lo largo del eje X considerando, vean, bueno, vamos a ver, pongámoslo aquí. Pongamos la ley generalizada de Hooke como lo habíamos puesto al principio. Esfuerzo es igual. Así, ¿verdad? Esto es lo que vimos al principio. El esfuerzo es igual al módulo de elasticidad por E. Aquí podemos despejar, ¿verdad? Yo puedo decir que la deformación unitaria, simplemente yo despejo, ¿verdad?
Es esfuerzo entre E. Entonces, ¿qué digo? Vea, la deformación en E, ok, la deformación unitaria en E es igual al esfuerzo en X, entonces le pongo esfuerzo en X dividido entre E. Si yo hago solo esto, ¿verdad? Ok. Menos, y aquí vamos a utilizar Poisson. Vean que prácticamente aquí la relación es Poisson me multiplica el esfuerzo. Vean que prácticamente tengo lo mismo. Vean que tengo el esfuerzo en Y entre E, pero multiplicado por Poisson. ¿Por qué? Porque habíamos visto que Poisson es igual a menos, aquí tendríamos la deformación en Y entre la deformación en X, ¿verdad? Entonces vean que aquí yo lo que estoy es calculando la deformación en Y. Aquí lo que hago es despejar. Entonces digo que la deformación en Y es Poisson por la deformación en X. La deformación unitaria en X. La deformación unitaria en X, ¿verdad? Es esfuerzo entre E. Entonces, esfuerzo entre E, pero ahora con el esfuerzo Y. Entonces, si quiero encontrar la deformación con carga general, la deformación unitaria en Y, utilizo toda esta ecuación. Si lo quiero hacer para encontrar la deformación en Y, vea que es exactamente lo mismo, ¿verdad? Bueno, aquí cambia un poquito. Yo puedo poner esto de primero, ¿verdad? Yo puedo poner esto de primero aquí. Ok, pero vea que me va a quedar menos Poisson por la deformación en X, menos Poisson por la deformación en Z. Ok, esto es la ley generalizada de Hooke. Bueno, el módulo volumétrico es un fenómeno que se da también principalmente cuando el material más bien está sometido digamos, a una presión muy grande, ¿verdad? Entonces, nosotros podemos decir que el cambio volumétrico es la relación que hay de un elemento que se está deformando en los tres ejes, ¿verdad? Esto nosotros normalmente no lo evaluamos del todo así, ¿verdad? Pero la idea es, por ejemplo, que yo tengo un elemento sometido a presiones, entonces puedo tener un cambio de volumen. El cambio de volumen lo puedo encontrar a partir de esta ecuación. Aquí faltó, esto aquí es E. E es igual a. Entonces, E es el cambio de volumen. Entonces, el cambio de volumen es igual a esta ecuación. 1 menos 2 por Poisson, 2 por el coeficiente Poisson entre E, multiplicado por los esfuerzos en X, en Y y en Z. Eso me da el cambio volumétrico. Esto es muy utilizado para equipo submarino. ¿Verdad? Cuando cuando una persona tiene que diseñar elementos que se van a sumergir a profundidades, digamos en el mar, profundidades altas, la presión que se ejerce sobre una estructura es de compresión. Entonces eso tenemos que tomarlo en cuenta, ¿verdad? Como un cambio volumétrico para poder diseñar la estructura de un submarino. Por ejemplo, que el submarino sea capaz de soportar esos esfuerzos que se están generando. Okay, dejémoslo ahí. Muy bien, ahora vamos a ver, para terminar el capítulo 2, lo vamos a terminar aquí con la deformación unitaria cortante. Bueno, repasemos rápidamente qué era esfuerzo cortante. El esfuerzo cortante era cuando tengo un elemento y aplicamos una fuerza perpendicular. O sea, la línea de acción de la carga P que estamos aplicando sobre un elemento es perpendicular.
nosotros estamos generando esfuerzo cortante. Habíamos visto rápidamente que esfuerzo cortante era igual a la carga P entre el área transversal, ¿verdad? Promedio, aquí habíamos hablado del esfuerzo promedio, ¿verdad? Entonces el esfuerzo promedio P entre A. Bueno, eso lo habíamos visto la vez pasada. Nosotros vamos a ver que cuando tenemos esfuerzo cortante, se produce algo muy parecido. Digo que algo muy parecido, ¿verdad? Siempre y cuando estemos dentro del rango elástico a la ecuación de Hooke. En la ecuación de Hooke habíamos utilizado deformación axial, el módulo de elasticidad, ¿verdad? Y la deformación unitaria. En la deformación por cortante vamos a utilizar algo parecido. Vamos a tener un esfuerzo cortante. Vamos a ver que se puede expresar como una función de la deformación cortante, ¿verdad? Y ahora vamos a encontrar una relación. Vamos a determinar una relación para el esfuerzo cortante. Entonces, vamos a suponer una caja de cartón, a la cual yo la estoy deformando por deformación cortante. Voy a tener, bueno, tal vez el dibujo no me ayuda mucho. Digamos que yo tengo una caja de cartón, ¿ok? Y esta caja de cartón, yo le aplico un esfuerzo cortante. ¿Ok? Esta caja de cartón, debido al esfuerzo cortante que yo estoy aplicando, va a hacer que la caja de cartón se me deforme de esta manera. ¿Ok? Entonces este es el efecto de la fuerza cortante. ¿Ok? ¿Qué tengo? Si veo la caja sin deformación, estos ángulos que se me están, bueno, que tengo aquí en las esquinas, ¿son ángulos de qué? ¿Cómo son estos ángulos? A ver, chicos, estos ángulos aquí en las esquinas. De 90. Exactamente, son ángulos de 90 grados. Son ángulos rectos. Estos ángulos de 90 grados, si yo lo expreso en radianes, sería pi medios, ¿cierto? Ok. ¿Qué pasa, por ejemplo, con este ángulo en esta esquina, en la superior izquierda? ¿Qué pasa ya con la caja deformada? ¿Qué pasa aquí? ¿Qué pasó con ese ángulo? ¿Aumentó o disminuyó? Aumentó. Exactamente, aumentó. Teníamos un ángulo de 90, ¿verdad? Más una deformación ahí. Aquí hay una deformación. Esta deformación nosotros la vamos a escribir así. Perdón, voy a ponerlo un poquito más grande. Es un simbolillo así medio raro. Es como una Y, una V ahí toda redondita. Hay con colochitos por aquí y por aquí arriba. Esto es deformación por cortante. Okay. Entonces tenemos los 90 grados más una deformación acortante. Esto que sucede en este ángulo también ocurre en la esquina diagonalmente opuesta. Ok, entonces yo voy a decir que ahora este ángulo va a ser pi medios más una deformación. Ahí ocurrió una deformación, ¿verdad? Ocurrió una deformación XY. Ahora, ¿qué pasa con este, por ejemplo, con el ángulo superior derecho? ¿Qué pasó con este ángulo? Se hizo más pequeño. Se hizo más pequeño. Perfecto. Entonces este ángulo va a ser los 90 grados que tenía, o sea, pi medios menos la misma deformación acortante. Y este mismo ángulo que tengo en la superior derecha ocurre diagonalmente opuesta. Entonces quiere decir que aquí también tengo los pi medios menos esa deformación acortante. Entonces, ¿qué es lo que vamos a analizar? En una deformación por cortante, vamos a calcular esto, la deformación acortante. ¿Okay?
Esos son los angulitos que vamos a determinar. Muy bien, entonces, ya lo borré, no importa. Aquí lo vamos a poner otra vez. ¿Se acuerdan cómo era la fórmula? Perdón, la ley de Hooke. Esfuerzo es igual al módulo de elasticidad por deformación unitaria. Resulta que si estamos dentro del rango elástico, si yo estoy aplicando una fuerza cortante, o estoy aplicando fuerzas cortantes, generan deformación. Si yo quito esas fuerzas cortantes, este cubo que se me formó, ¿verdad? Así, formando como un romboide, recuperaría sus dimensiones o sus ángulos iniciales, ¿verdad? No hay deformación. Entonces, yo puedo establecer, esto era para fuerza axial. Yo puedo establecer dentro del límite de elasticidad una ecuación para ver la deformación acortante. Entonces digo, el esfuerzo cortante es igual a G por la deformación acortante. Esto es para fuerza cortante. Y tenemos una relación lineal. Esta relación lineal me da una formulita para encontrar el esfuerzo cortante. Entonces digo, el esfuerzo cortante es igual al módulo, o a un valor G, ahorita vemos qué significa este valor G, por la deformación acortante. Esta deformación acortante nosotros normalmente la vamos a trabajar en radianes. O sea, esto lo vamos a trabajar en radianes. Son medidas pequeñitas, ¿verdad? Y este G, al igual que el módulo de elasticidad, es una propiedad de los materiales. Lo vamos a llamar el módulo de rigidez. Entonces ya tenemos dos propiedades. El módulo de elasticidad y el módulo de rigidez como propiedades características de los materiales. Bueno, también vimos Poisson. También Poisson es una característica de cada material. Entonces, de momento que hemos visto de los materiales, hemos visto el módulo de elasticidad, hemos visto Poisson y hemos visto el módulo de rigidez. Obviamente dentro del rango elástico, ¿verdad? Dentro del rango elástico tenemos esas tres propiedades. Bueno, esto es en el plano XY, ¿verdad? Si nosotros cogemos y vemos este plano aquí, ¿verdad? Esta cara que está acá. Entonces vemos el esfuerzo cortante en el plano YX y el esfuerzo cortante en el plano XY. Estos dos trabajan en pares. Estos dos siempre van acompañados. Entonces tengo una flechita, ¿verdad? Con esta otra. Entonces, estas dos me dan el esfuerzo cortante en el plano XY. ¿Ok? Y lo mismo puedo hacer para los diferentes, para las otras caras, ¿verdad? Puedo hacer lo mismo para las otras caras. Entonces vean qué interesante, ya tengo tres propiedades para los materiales. Déjenme ver un momentito, a ver cuánto me falta. A ver, un momentito aquí. Bueno, ya falta poquito, sí, entonces. Ok, dos temitas me faltan. Muy bien. Entonces vamos a terminar estos dos temitas que hacen falta y hacemos el break. Que entonces continuemos con este. Bueno, aquí tenemos un ejemplo de fuerza cortante. Recuerde que la fuerza cortante lo que me produce es deformación.
me produce un ángulo. Entonces tengo un elemento en el cual puedo suponer que la parte de abajo, lo ven que está como montado sobre una placa. Entonces esta estructura está montada sobre una placa y aplico una fuerza, ¿verdad? Esta fuerza estaría aplicada a lo largo de todo de toda esta cara. Entonces él va a producir una deformación, ¿verdad? Aquí. Bueno, en los cuatro ángulos, ¿no? Muy bien, dice, un bloque rectangular de material con módulo de rigidez G está unido a dos placas horizontales rígidas, o sea, esta rosadita que está arriba y la de abajo, la placa inferior está fija, mientras que la placa superior está sometida a una fuerza horizontal P. Sabiendo que la placa superior se mueve 0.04 pulgadas bajo la acción de la fuerza, determine la deformación unitaria de corte promedio del material y la fuerza P ejercida sobre la placa. Ve, aquí era lo que les decía, más bien ahora me dan cuál es la deformación que tiene, me dan cuál es el módulo de rigidez y yo ahora tengo que encontrar el valor de P. Aquí vamos a utilizar la ley de Hooke para encontrar, ¿verdad?, la deformación, pero a partir de esfuerzo cortante. Entonces, aplicamos la ley de Hooke para esfuerzo cortante. El problema me dice así, vea que les estoy explicando rápidamente. Aquí yo les explico rápidamente estos ejercicios para que ustedes los repasen después. Tengo la placa de arriba, dice que se deforma 0.04, ¿ok? Entonces, a partir de la deformación de arriba, con la altura acá, yo puedo encontrar el ángulo. Entonces calculo el ángulo. Ojo, lo trabajo en radianes. Lo trabajo en radianes y ya tengo la deformación acortante, debido solo a esa carga P. Utilizando la de Hooke, ¿qué hago? Bueno, simplemente es coger el valor de G que me dan, lo multiplico por la deformación acortante y encuentro el esfuerzo cortante. Entonces ahí tengo el esfuerzo cortante del material. Para encontrar la carga P, muy sencillo. Habíamos dicho que P es igual, bueno, hagámoslo aquí al revés, en forma promedio, decimos que el esfuerzo cortante es igual a P entre A. Ok, entonces lo que hacemos es despejar. Decimos que P es igual al esfuerzo cortante por A. Entonces, ve, ya teníamos el esfuerzo cortante, ahora lo multiplicamos por el área transversal y encontramos el valor de P. Vea que el problema, si ustedes lo ven, el problema no es tan complejo, el problema no es tan difícil, es simplemente saberlo analizar, ¿verdad? ¿Qué me dan? ¿Qué me están preguntando? Y cuáles son las ecuaciones que puedo utilizar para encontrar el problema. Entonces, ahí les queda para que ustedes lo repasen y lo vean. Esta parte es importante. La relación entre estas tres propiedades, la relación del módulo de elasticidad, Poisson y el módulo de rigidez. Estas tres propiedades que tengo, yo las puedo relacionar a partir de esta ecuación. Entonces vean que en esta ecuación yo estoy relacionando esas tres propiedades. El módulo de Young, el módulo de rigidez y Poisson. Normalmente en los libros, en las tablas de los fabricantes de materiales de perfiles, normalmente me dan el módulo de Young y el módulo de rigidez. Muy poca información tengo a partir de Poisson para los materiales. Pero si yo conozco cuánto vale E y cuánto vale G para un material en específico, puedo encontrar el valor de Poisson para ese material, ¿verdad? A partir de esa fórmula. Y quería terminar aquí, ese no. Aquí. Vamos a terminar aquí con el principio de San Bernard. El principio de San Bernard es algo que me explica
es importante para comprender un poco la distribución del esfuerzo a partir de una carga aplicada. Vamos a suponer que yo tengo, digamos que esto es una barra, ¿ok? A la barra le pongo unas placas rígidas, ¿las ven? Estas que están en azulito, celeste. Y aplico una carga P. Esta carga P que estoy aplicando acá, la aplico sobre la placa rígida y eso me permite una distribución uniforme de los esfuerzos y las deformaciones. Entonces tengo una distribución bastante uniforme. Si eso no fuera así, si yo no aplico la carga P sobre placas rígidas, voy a tener unas deformaciones concentradas en el punto de aplicación de la carga. Entonces vean lo que sucede. Si yo considero líneas, vamos a ver, si yo considero las líneas verticales como los cambios de longitud y las líneas horizontales como la distribución de los esfuerzos, ¿qué pasa en el punto cercano al punto de aplicación de la carga? ¿Qué ven ustedes ahí, chicos? ¿Qué ven ustedes aquí en el punto de aplicación de la carga? ¿Qué ven ustedes ahí? Comparen ese punto del punto de aplicación de la carga, compárenlo un poquito más adentro. Profe, como una mayor deformación en el punto donde se aplica la fuerza. Correcto. Perfecto. Esa es la idea. En el punto de aplicación de la carga, o donde estoy poniendo la fuerza, se producen más deformaciones y más esfuerzos. En el punto de aplicación, ¿verdad? O sea, en la vecindad, por decirlo así, tengo mayor deformación y mayor esfuerzo. Conforme yo me vaya alejando del punto de aplicación de la carga, voy viendo que las deformaciones y los esfuerzos tienden a ser más uniformes. Entonces, esto es lo que me explica el principio de San Benán, que las cargas concentradas o las cargas puntuales, algunos libros hablan carga concentrada, carga puntual. Carga puntual es porque está en un punto, ¿verdad? Aplicada en un punto. Producen grandes deformaciones y esfuerzos en el punto de aplicación de la carga. ¿Ok? Entonces, nosotros tenemos que entender esto para poder distribuir bien los esfuerzos y no producir que el material falle, ¿verdad? Antes de. Por ejemplo, vamos a ver. Esto es muy práctico. Esto lo pueden ver ustedes, por ejemplo, en su casa. Ustedes cogen una piedra bien pesada, tal vez de unos 10 kilos, 12 kilos, y cogen esa piedra bien pesada y la ponen en el centro del colchón de su cama. ¿Qué sucede? ¿Qué verían ustedes? Que se deforma más en el centro. Claro, se hundió, ¿verdad? Se hundió. Exactamente. Ahora, ¿qué pasa si ustedes cogen una tabla grande, digamos tal vez de 1 metro por 1 metro, ponen primero la tabla sobre el colchón, ¿no? Que digamos que la tabla es un poquito gruesita, ¿no? Y ponen la piedra sobre la tabla. Y abajo está el colchón. ¿Qué pasaría? Se deforma por igual. La distribución es diferente. La Profe, distribución, eso es lo que pasa con un cuchillo, ¿no es cierto? sí, correcto. Bueno, hagámoslo así, todavía más sencillo. No sé si alguno de ustedes han tenido la oportunidad de ir a estos países donde neva mucho. Digamos que esto es un pie, digamos, un tobillo, digamos que esto es un pie. Ok, y aquí ha nevado mucho. Y todo esto es nieve. ¿Qué pasa si yo pongo este pie directamente sobre la nieve?
Se Buenas hunde. Ajá, se hunde, exactamente. Muy bien. Ustedes han visto que en las películas, bueno, yo no he tenido la oportunidad de ir a un país así donde ha nevado, la verdad que no. He estado en Estados Unidos y en España, pero no en época de invierno, no como ahora, ¿verdad? Pero sí he visto en las películas, por ejemplo, que alguien quiere caminar, no sé, digamos 40, 50, 60 centímetros de nieve, se hunde, porque la nieve es muy suave. Pero si quieren caminar sobre la nieve, ponen como una tabla, ¿verdad? Ponen como una tabla, ¿verdad? Ancha por acá. No sé cómo es que se llama esto así, ¿verdad? Entonces ya, esta fuerza que se está aplicando ya no se produce en un solo punto, sino que se distribuye en una área mucho mayor. Es cierto, la nieve se comprime un poquito, pero usted no se hunde. Este principio de caminar sobre la nieve, descalzo, bueno, no sé si descalzo, sin tabla o con tabla, ¿verdad? Es precisamente este fenómeno, el fenómeno, ¿verdad? O el principio de Samperán, que me dice que las cargas concentradas producen esfuerzos y deformaciones muy grandes donde estoy aplicando la carga. Por eso es conveniente entender eso para poder poner algo que me distribuya ese esfuerzo. No sé si me están entendiendo, ¿sí? Sí, sí, profe. Ok, perfecto. Ok, entonces el principio de San Benán me dice que la distribución del esfuerzo normal es independientemente del modo de aplicación de la carga, ok, excepto en las inmediaciones de los puntos de aplicación de la carga. ¿Qué significa eso? Que en el punto de aplicación de la carga, aquí, ¿verdad? El esfuerzo normal es muy grande, pero aquí es independientemente del punto de aplicación de la carga. Entonces, en la cercanía del punto de aplicación, los esfuerzos y las deformaciones son muy grandes. Después, a cierta longitud, ¿verdad? Un poquito más adentro, ya la distribución es más uniforme. Eso nada más para que lo tengan ahí como concepto, ¿verdad? Porque al principio de San Benán no hay ejercicios de eso. No hay así como un ejercicio que resuelva utilizando el principio de San Benán, ¿verdad? No, simplemente es un concepto. Ok, vamos a quedar ahí. Ok, quedemos ahí.